Bienvenidos a Conversaciones con Fernando Suárez Serna y Adrián Marcelo, donde cada lunes Adrián, que hoy no pudo acompañarnos, y yo les recordamos que nos conocimos en Internet. Hoy transmitimos por primera vez un podcast en vivo desde la Feria del Libro de Monterrey. Nos acompaña un gran escritor que precisamente se dio a conocer primero por Internet. Él ha trabajado como guionista para series televisivas. Sus textos sobre historia mexicana han sido publicados en periódicos y revistas en todo México. Egresado de la Universidad Iberoamericana, es autor de media docena de libros, 4 de ellos en categoría de bestseller. Hoy viene a presentar su libro más reciente, Había una vez mexicanas que hicieron historias. Recibamos con un aplauso al gran Pedro J. Fernández. Pedro, qué gusto que estés aquí. Gracias por la invitación. Perfecto, y pues sin más me gustaría que comenzáramos precisamente hablando de Internet, porque al menos a mí me ha pasado que yo he conocido grandes amigos, a mi novia, muchos conocidos que veo aquí, a Adrián Marcelo, con quien comparto programa, y tú precisamente comienzas una historia donde muchos nos enteramos de tu trayectoria por Twitter, puntualmente en la cuenta @donporfiriodíaz. Quisiera que nos contaras un poquito al respecto y si crees que estuviéramos aquí sentados de no haber existido esa cuenta. Probablemente no estaría publicando si no fuera por esa cuenta. ¿De veras tan...? Sí. Pues todo nació en el 2010 cuando fue el bicentenario del inicio de la independencia y pues Twitter estaba creciendo, era como la onda, la historia, el tema del año y había otros personajes y yo dije, pues yo en mi cuenta de 10 seguidores, porque mi cuenta personal tenía 10 seguidores, pues voy a abrir un personaje y el personaje pues va a ser histórico porque me gusta la historia y va a ser Porfirio Díaz porque pues es mi personaje favorito de la historia de México. Y yo abrí la cuenta y dije, pues voy a jugar un rato, voy a ser Porfirio Díaz, es el villano, nadie me va a pelar, ni a quien le interese su vida. Abrí la cuenta en julio del 2010 y para septiembre ya tenía 20,000 seguidores. Órale. Entonces sí fue un boom y de repente me di cuenta que me empezaba a seguir familia de Porfirio Díaz, me empezaban a seguir historiadores. Y fue así como de, ya no es un juego, ya te tienes que poner a estudiar. Entonces empecé a hacer a partir de ahí difusión histórica. No sé si se acuerdan que antes hacía el lunes de preguntas, de repente hago domingos históricos, a veces hago días de leyendas. Me acuerdo que en octubre pasado la cuenta contó cada día una leyenda diferente en la noche. Y eso pues requiere investigación, estar programando los tweets y todo, entonces... Sí, la verdad es que ha sido un viajezote que ya va a cumplir 10 años y que yo creo que no estaría yo aquí si no fuera por el viejito cascarrabias. Híjole, qué buena onda, qué buen accidente entonces ahí que empezó esa cuenta, porque tenía una particularidad que a mí me llamaba mucho la atención, que es decir, no eran citas históricas, era un concepto como si don Porfirio estuviera viviendo el presente. El concepto era que Porfirio Díaz regresaba de la muerte y no entendía el siglo XXI. Entonces eso permitía que él pudiera recordar cosas de su vida y de su gobierno, que esos recuerdos son difusión histórica, y al mismo tiempo pudiera hacer críticas de política o sociales que estaban pasando en ese momento, o incluso que llegara al extremo de preguntarse en buena onda, así como de, ay, las mujeres ya pueden votar. Entonces, porque en boca de alguien más sería como ofensivo, pero como él está, pues viene de otro siglo, entonces como que nos ayuda a entender estos cambios que hubo en el siglo XX. Y eso, además de que tiene su sarcasmo y su forma de ser muy, muy particular, porque sí es un viejito amargado, es un viejito muy amargado, pues ayuda a que... un día puede estar haciendo difusión histórica y otro día puede estar haciendo memes y eso yo creo que contribuye a que la cuenta pues permanezca fresca, evolucione, sea interesante y que el personaje siga dando de qué hablar. Extraordinario. Hay toda una carga emocional muy fuerte que viene con don Porfirio Díaz. Yo recuerdo una ocasión que me invitaron a dar, por ejemplo, una conferencia a una secundaria y al final, entre todos los héroes que puse así, se me ocurrió hacer un collage de héroes mexicanos. Y por ejemplo, esa vez se me ocurrió poner a Pancho Villa, ¿no? Y al final se acerca una maestra y me regaña, ¿no? Y me dice, es que ¿cómo puedes poner
bandido como algo aspiracional para los niños, ¿no? ¿Tuviste reacción similar? Es decir, que te dijeron, oye, pues casi que la apología de un villano así, de ese Sí. tamaño. Sí, o sea, siempre pasa. Cuando empiezas a hablar de las cosas buenas que hizo el personaje, pues evidentemente te dicen, me está haciendo apología, o no se te olvide Canané, Río Blanco, los Yaquis. Y no, no se me olvides, también estoy hablando de eso, pero se pueden hablar de las dos cosas. Lo que tiene Porfirio Díaz es que tiene su lado bueno y su lado malo, su lado A y su lado B. Entonces, yo creo que lo importante es que cuando hablas del lado luz y del lado oscuro de cada uno de los personajes de la historia, entiendes que no son héroes y villanos, son seres humanos que les tocó vivir en tiempos muy particulares, y entonces te abre la perspectiva de qué es la historia de México, y sobre todo te ayuda a que tú le pongas si fue héroe o fue villano o lo que le quieras poner, porque muchas veces repetimos lo que nos dice un maestro de escuela, así como, este es héroe porque me lo dijo mi maestra chonita de primaria, y realmente no sabemos por qué. Entonces, cuando empezamos a entender a estos personajes y las biografías y los tiempos, es cuando uno tiene ya la capacidad de decidir sin imposición de alguien más, fue un héroe, fue un villano, o lo admiro, no lo admiro, o le admiro estas cosas y le niego estas otras. Entonces ya es mucho más amplio el espectro. A ver, pero yo tenía una duda. Dices, Porfirio pues es más persona, entonces tiene su villanés y su heroidad, o como se diga, pero tú si lo ubicas en la época de hoy, ¿crees que se exaltarían, es la palabra, Champi? O sea, las propiedades villanas de él o heroicas, ¿crees que sería una mejor persona, por así decirlo, o una peor persona al vivir hoy con el internet, con todas las herramientas de comunicación rápido y otras ventajas o desventajas pues del siglo XXI, pues? Híjoles. No, yo creo que seguiría siendo el mismo, la verdad. Le tocó en su tiempo que ya le empezaron a llamar villano, sobre todo cuando estaba en el exilio, y más bien su postura era de no entiendo si fue tan buen presidente. Y yo así de no, pues los muertos tampoco entienden. Claro. Pero sí, es más como esta demencia que tienen todos los políticos mexicanos de no, yo ¿por qué? ¿Por qué me odian? ¿Por qué me critican? Soy tan buen presidente. Claro. Sin mencionar a nadie en particular. Cabecita de algodón. Ya que cada quien se imagine. Sí. Oye, yo quisiera volver a esto que nos decías ahorita de la historia que en primaria, secundaria nos explican en blancos y negros, héroes y villanos, porque yo lo primero que pienso cuando escucho eso es, híjole, las injusticias que le hacen a los villanos. Pero en una entrevista tuya leí algo que me dejó pensando mucho, que puntualmente decías, a los héroes les hace mucho daño que no podamos ver sus fallas. Sí. A los héroes les hace mucho daño que les arrebatemos esa humanidad, que los volvamos bidimensionales, porque entonces cuando en la escuela nos dicen, ay, tienes que ser como Miguel Hidalgo, y entonces ves a este señor, lo ves para arriba y así como de, ay, estos sentimientos heroicos de libertad y justicia, y no te enseñan nada más, y dices, no, pues es que es inalcanzable, es irreal, y entonces no te relacionas con ellos. O sea, nosotros siento que nos relacionamos más con los villanos, porque son los que se equivocan, son los que tienen amantes, son los que tienen la vida interesante, y eso es lo que pasa. Por eso estamos viendo ahorita películas donde se hablan de villanos, series donde estamos viendo la otra perspectiva, porque son los personajes interesantes. Pero cuando agarras a un personaje, por ejemplo a Miguel Hidalgo, y empiezas a contar sus pantanzas, y empiezas a contar que tenía romances, y que tenía hijos, y que le gustaba jugar, y que le gustaba beber, y empiezas a ver ese lado humano y dices, sí, me atrae, me interesa, ya vi cómo llegó a esos sentimientos de justicia y libertad, además de las otras cosas. Y entonces te relacionas con ellos. Entonces, a los héroes se les ha hecho mucho daño. En específico a Hidalgo, a Juárez y a Zapata. Platícanos un poco más de Zapata, porque aquí justo tenemos frente a nosotros Morir de pie, libro que presentaste este año. Sí, es que Zapata, lo que le pasó es que lo convertimos en esta foto donde está vestido de charro, así como de, ay, pobrecito Zapata, miren, es pobre. Y entonces no nos damos cuenta que en esta foto que siempre mostramos, su botonador es de plata. Y venía de tomar coñac, sí, el pobrecito señor. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, o sea, sí, le gustaba la charrería, pero al mismo tiempo, pues, en su vida diaria usaba suéter, usaba pantalón, le gustaba la gastronomía francesa,
tomaba coñac. O sea, él prefería tomar coñac que tequila, por ejemplo. O sea, ese son el tipo de cosas que dices, ok, ya no es la persona que me vendieron. Y empiezas a entender sus amantes, su lucha antes de la Revolución Mexicana, y se te empieza, como digo, a abrir el espectro de ver que una persona no son los 10 años de su vida pública, son 40 años de vida, y que esos 40 años, con sus relaciones familiares, con sus relaciones políticas, con sus relaciones sociales, con todo lo que vivió, es lo que contribuye a ser esta persona. Como para que de repente lo hagamos, lo aplastemos, y así como de, ¿ven ese señor de ahí de la foto? Ese es Emiliano Zapata, y parece que lo único que hizo en su vida fue sentarse, bueno, pasar para la foto y decir frases célebres, y ya. Claro. Porque tiene muchas frases célebres. Entonces puse en el libro una cita de, pues la vida y las revoluciones no se resuelven con frases célebres, sorry. Y creo que en el caso de Emiliano Zapata, es muy real esa frase. Ahorita la podríamos sustituir por tweets. Por ejemplo. Híjole, no, nos metemos en terreno peligroso, ¿verdad? ¿Cuál ha sido el mayor encontronazo que te has llevado a nivel de la materia de historia? Es decir, que tú decías, oye, yo traía esta preconcepción y de veras que fue un balde de agua fría darme cuenta de que sucede de esta otra forma. De que sucedió algo histórico, ¿verdad? De otra forma. Pues yo creo que en el caso de Porfirio, porque cuando llegué a la figura de Porfirio, como que te enseñan así como de, no, pues este señor que se levantó contra Juárez, porque pobrecito, todo el que se levanta contra Juárez tiene que ser malo, y se quedó a la mala 30 años, y de repente cuando empecé a ver la vida de Porfirio Díaz, y vi su vida militar, y vi que llegó a la presidencia con el título de Benemérito de la Patria, y empiezas a ver que la gente lo quería al principio, y empiezas a sobre todo entender su vida antes de la presidencia, como que te cambia la perspectiva, así como de... O sea, yo no sabía, por ejemplo, que estuvo en el 5 de mayo, que después de que perdimos Puebla, él la recupera. O sea, siempre hablamos del 5 de mayo y no hablamos del 2 de abril, que es cuando se recupera precisamente la ciudad para entregarse, bueno, ya cuando cae el imperio, y de ahí se va a la Ciudad de México para tomar la capital y entregársela a Juárez. Entonces, ay Dios, está buena la fiesta. Entonces, pues toda esa parte militar de Porfirio, así como de, ay Dios, este no es el señor que me vendieron, y me cambió a mí la perspectiva de su vida. Hay algunos aspectos que quizá puedan ser más, no quiero decir atractivos, pero sí espectaculares. Por ejemplo, en el caso de Porfirio, cuando se habla de la masonería, en el caso de Madero, cuando se habla del espiritismo, que hablaba con su hermano y demás. Sí. ¿Esto cómo juega en la profesión que ejerces? Yo creo que son los aspectos quizás un poco más sensacionalistas. Exacto, buena palabra. Bueno, al novelista le encanta, por supuesto. O sea, que pueda yo tener a un Porfirio que se esté peleando con su mamá por la masonería, o no quiera ser sacerdote, o en el caso de Madero, que sí, antes de escribir Morir de pie estaba escribiendo una novela de Madero, y justamente entra la parte espiritista, esa parte rica de, o sea, sí está el héroe que cree en la democracia y todo, pero estaba esta otra parte del hacendado, que nunca le importaban las tierras porque él era hacendado, entonces por eso claro. el problema entre Madero y Zapata, y pues la parte espiritista y todos estos sentimientos que son muy propios de principios del siglo XX, toda la parte espiritual, toda esta revolución que había, pues que también lo forman y también ayudan a entender quién fue Madero. Entonces tampoco podemos arrancarle la parte espiritista para decir, era ese chaparrito que creía en la democracia, porque tampoco fue así. Y también ayuda a entender que fue un mal presidente, o sea, fue un buen revolucionario y un mal presidente, si no lo hubieran matado. Híjole. Y este tipo vaya, decir abiertamente este tipo de cosas te tiene repercusión. Porque Madero es un héroe y al final pues empieza una revolución política, pero cuando uno ve sus 2 años y medio de gobierno, o sea, no puede gobernar, no sabe cómo dialogar, no quita a los porfiristas del poder y termina confiando en Victoriano Huerta cuando todo el mundo le dice que no. O sea, no hay forma de defender la presidencia de Madero. Claro. Y otra cosa, para bien y para mal, de juzgar con lo moral y con los ojos del presente, 2019-2020, aspectos que sucedieron a veces 100, 200 o más años. Sí, y yo creo que eso es lo importante de la novela histórica, porque el personaje puede explicar cómo eran esos tiempos, explicar, por ejemplo, en el caso de los personajes del siglo XIX, que pues no había derechos humanos porque no se había dado la discusión.
Entonces, pues todo eso moderno que traemos, que de repente juzgamos a esos personajes como si vivieran hoy, es injusto para los personajes, es injusto para los tiempos históricos. Entonces, la novela histórica te permite ambientar, te permite meter esos conflictos muy, muy temporales, te permite que el personaje pueda explicar por qué toma esas decisiones. Porque es muy fácil decir, pues sí, pues Porfirio Díaz mandó ahí a los soldados a Río Blanco, pero pues no entendemos que sí se gobernaba en el siglo XIX. Cuando cada vez que había un levantamiento durante el siglo XIX, Juárez, Lerdo y Díaz mandaron a sus tropas a reprimir. Entonces, que haya sucedido en Río Blanco es simplemente la forma en la que él había estado gobernando, en la que había gobernado el liberalismo durante el siglo XIX. Entonces, más bien llegó el siglo XX y cambió la mentalidad de todos, y Porfirio seguía en el siglo XIX y hubo ese encontronazo, pero eso ayuda a entender, no justifica las muertes, pero ayuda a entender por qué toma esas decisiones. Totalmente de acuerdo. Y qué importante me parece a mí, más allá de, no sé cómo han sido tus clases en primaria, secundaria, pero que para mí era, apréndete en qué año fue y a lo mejor en qué ciudad, ¿no? Pero porque va a venir el examen, ¿no? Y esa era la materia prácticamente. Sí, y es terrible porque luego uno conoce historiadores, yo conocí muchos historiadores y les pregunto sobre eso y me dicen, no, nosotros no nos sabemos ninguna fecha, para eso estudiamos y tenemos nuestros libros y tenemos nuestros cuadernos. Y sí, yo como novelista, pues sí, tengo un cuaderno donde tengo toda la parte histórica y lo estoy revisando y a lo mejor no me sé muchas de las fechas que están en el libro porque para eso hice la investigación. Entonces, pues esa parte de la memorización no sirve para absolutamente nada. Es mucho mejor entender el tiempo, el personaje, el proceso histórico, la guerra, saber cómo empezó, cómo terminó, quiénes son los personajes principales, más allá de ponerte a recitar fechas como Perico, porque o sea, no te va a gustar la historia, no la vas a entender y al final, pues no aporta nada. Sí, vaya, finalmente memorizar. O sea, creo que hay mejores ejercicios para hacer memoria, la verdad. Aprenderse fechas. Claro. Oye, haciendo un pequeño pivote ya fuera de internet, fuera de historia, quería preguntarte por si tienes algún momento identificado ya de dónde comienza tu carrera como escritor, y ni siquiera necesariamente que comience, sino que tú sientas y que digas, híjole, se me hace que ahora sí va en serio. Cuando publiqué Yo Díaz, porque para mí iba a ser mi último libro, porque Yo Díaz es mi tercer libro, el segundo libro no vendió y la editorial me dijo, no, este va a ser ya tu último, ¿sabes? Ya no hay más. Y dije, pues voy a escribir el libro que a mí me hubiera gustado leer, y entonces fue cuando ya me atreví a escribir la novela de Porfirio Díaz. Y pues como que a lo mejor yo no lo vi, la escribí para mí, era mi libro, se lo entregué a la editorial fue así como de, tu novelita de Porfirio Díaz, así como de, ahí está tu tiraje de 2,000 ejemplares y todo. Salió en enero del 2017 y a las 2 semanas me hablan, se acabó el tiraje. ¿Cómo que se acabó el tiraje? Nunca he vendido 2,000 libros en 15 días. Pues se acabó el tiraje. Y no fueron 2,000, fueron 3,000 y yo, caray. Y tenemos la feria de minería la próxima semana y no tenemos libros. Y yo, caray. Ok. Entonces, me cambiaron, tuvieron que imprimir libros de emergencia, así, ya. Me cambiaron al salón más grande de la feria de minería y así de, no, pues yo nunca había llenado nada grande. Así como de, ok, pues voy, qué pena que no lo llene. Me daba pena por la literal y llegué. Y además, en el salón de lado estaba Laura Esquivel. Entonces voy subiendo las escaleras y así, esa debe ser la cola para Laura Esquivel, ¿no? Que va a presentar como agua para chocolate. No, es tu fila. Y yo, ¿cómo que mi fila? No, vienen a verte a ti. Y llené todo, había gente afuera. Estuve firmando 2 horas y dije, ok. Híjole, qué buen problema, ¿no? Va en serio. y al mes la editorial me dijo, oye, ¿cuál es tu siguiente personaje? Yo, ¿cómo que mi siguiente personaje? Sí, tienes que aprovechar el acuerdo de venta. ¿Cuál es tu siguiente personaje? Yo, ¿qué? Tienes un año para entregar un libro. Yo, así de, ¿qué? Y así fue como me di cuenta que iba en serio. Sí, en ese momento en la feria, ¿crees tú? O en la llamada sería. Sí, fueron esos primeros meses del 2017. Entonces, extraordinario. De ahí viene Iturbide, ¿verdad? Iturbide. No, fue con Yo Díaz y el libro que entregué el siguiente año fue Iturbide. Así es, sí. Y luego cuando ya me quise dedicar a la escritura fue el año pasado,
en agosto, porque salió Iturbide y también fue un boom, porque generalmente cuando saco un libro tengo una semana de entrevistas, y con Iturbide me eché 2 meses de entrevistas, Órale. porque los medios querían que hablara de la independencia de Iturbide, y estaba escribiendo Morir de pie y el libro de Mexicanas al mismo tiempo, y estaba hablando de mi boda, todo al mismo tiempo, y de repente un día llegué y dije, llevo 3 días sin comer, porque no tengo hambre, llevo 3 días sin comer, y fui al hospital y el doctor me dijo, tienes una colitis nerviosa, tienes mucho estrés en tu vida, ¿estás durmiendo bien? Y dije, no estoy durmiendo. Entonces decidí que por salud mental y física iba a renunciar a mi trabajo y ahora me dedico a escribir todo el día. Extraordinario. Qué bueno. Sí. ¿Y cómo es el proceso de escoger, por ejemplo, a Iturbide? Justamente, ya que te hacen esta pregunta de tu siguiente personaje, ¿cómo priorizas? Bueno, en el caso de Iturbide, tal cual la editorial me dijo, tiene que ser un personaje, un villano que esté a la altura de Porfirio Díaz. Ujú. Entonces estuvimos rebotando nombres. Yo quería escribir un libro sobre una mujer, pero me lo estaban rechazando. Pero bueno, esa es parte de la historia de Mexicanas. Entonces estuvimos rebotando nombres y acabamos con Iturbide y me di cuenta que no había novelas de Iturbide en el mercado. O sea, está El sueño de los ilusos, pero es como una fantasía sobre su imperio, pero una novela tal cual de su época como militar y de su gobierno y de su exilio no existía, entonces dije, pues me la voy a aventar. Y así fue como acabé con Iturbide. Terminando Iturbide, yo dije que quería escribir la secuela de Yo Díaz, entonces fue como empecé a escribir la novela de Madero, pero el problema de Madero es que es muy simplón y solo me daba 3 años de la revolución, entonces estaba intentando con diferentes personajes y en la editorial me dijeron, ¿por qué no pruebas con Zapata? Y lo que te da Zapata es que, como él nace a principios del porfiriato, puedes contar 30 años del porfiriato en el sur desde el punto de vista del pueblo y luego 10 años de la revolución, entonces era justo el personaje que no sabía que necesitaba. Entonces así fue como acabé con Zapata y luego ya eventualmente la editorial me dijo así como en plan con maña de, es que son los 100 años y yo, ok, es marketing. Bueno, pues una combinación, ¿no? Y gracias a estos 3 libros, al fin me dejaron escribir una novela sobre una mujer, entonces sigue La Malinche. Sigue La Órale. Malinche y sigue Leona Vicario, del cual estoy muy feliz. 2 proyectos distintos. 2 proyectos distintos, los 2 para el 2021, o sea que volveré a dar colitis. Hay que cuidarse. Oye, Pedro, ¿y hay algo de cada uno de estos personajes históricos que crees que has aprendido algo más de ti al explorar a profundidad estas diferentes Buenísimo. personas históricas? Sí, yo creo que todos estos personajes, todos los libros son viajes psicológicos, son montañas rusas, entonces yo creo que es lo que uno trae en ese momento. Por ejemplo, cuando escribí Yo Díaz, mi papá tenía cáncer de próstata y se estaba muriendo, entonces se nota, por ejemplo, en el libro este sentimiento de que le hace falta a su papá, porque su papá se muere al principio y ese sentimiento lo arrastro todo el libro y justamente termino el libro y se muere mi papá y entonces es como que cuando lo reescribí ese sentimiento se hizo todavía más profundo. Y al final pues me ayudó trabajar en el libro para el duelo y yo creo que son ese tipo de cosas que uno, la literatura salva, la literatura cura y a lo mejor pues sí te evades y ayuda. En el caso de Morir de pie pues ya te estás volviendo famoso y te estás volviendo escritor y entonces de repente Zapata tiene estas reflexiones de cómo me ven los demás, cómo tengo que ser yo. Entonces, son reflexiones que traía yo, pero que el personaje me ayudó a darles esa respuesta que yo necesitaba. A veces esas preguntas son conscientes, a veces son inconscientes, pero yo creo que el hecho de habitar otra piel, otro personaje, otra psicología te ayuda a resolver los problemas que tú tienes en tu vida. Buenísimo, gran apunte. Y por ejemplo, a ti te toca, como nos mencionas, vivir este duelo escribiendo la novela de forma profesional. Sí. Y es interesante porque la primera novela que escribí sin miedo fue Yo Díaz.
Las Órale. primeras dos como que sí tienes como de los lectores y que van a pensar los demás y que va a decir mi mamá. Y yo días pues no, es mi novela, me la voy a aventar sin miedo. Y cuando escribes sin miedo es cuando abres tus sentimientos, cuando de verdad escribes como eres y lo que quieres, y eso te da justo lo que necesitas para que el personaje funcione y para que tú como escritor puedas exorcizar tus demonios. Claro, y te quería preguntar también al respecto como, digamos, para los que están comenzando, ¿verdad? En cualquier medio, ya sea que estén en pintura, que estén en cine, que estén escribiendo. Y vaya, si este proceso también vale la pena a pesar de que no lo estén haciendo profesionalmente, sino que lo estés haciendo tú mismo para expresarte en un medio, ¿verdad? No necesariamente monetizándolo. Sí, claro que vale la pena. Al final, cada uno decide para qué quiere hacer, o sea, si su arte es para sí mismo, para sus amigos o para compartirlo. Yo, o sea, por ejemplo, escribo cosas que no comparto, que no publico porque son mías. O sea, también uno tiene que aprender a querer el proceso, disfrutar el proceso creativo de escritura, de reescritura, y decide si lo comparte o no. Y al final es el trabajo de uno. Digo, ya sé que cuando se publica pasa a ser de los lectores, pero yo cuando vuelvo a leer mis libros, yo veo el proceso, yo veo lo que me costó, yo veo dónde lloré. Entonces, que sea nuestro trabajo y que disfrutemos cada parte del proceso, yo creo que es lo importante. Buenísimo. Hay otra cosa que quería que platicáramos, si es que, haciendo un poco de pivote, tu profesión que estudiaste, digamos, de forma académica es ingeniero en computación y electrónica. Más allá que estoy seguro que habrá gente que sí es escritor, usted no es escritor y demás, eso creo que pasa a tercer plano. Lo que quiero preguntarte es en ti mismo, ¿verdad? Si llega a haber una sensación así, pues no sé, llamarle síndrome de impostor o sí de que si me doy permiso o no me doy permiso de hacer esto. Bueno, esas son dos preguntas. A ver, échale. Abordemos las dos. Sí soy ingeniero, pero toda mi vida tomé cursos de escritura creativa porque era mi hobby, que bueno, ahora mi hobby es mi profesión. Entonces, pues también uno se tiene que dar esos tiempos de si tengo un hobby, pues hay que cultivarlo, hay que darle su tiempo. Y la verdad es que uno se siente más pleno cuando se da el tiempo. Y gracias a esos cursos de escritura, pues hoy estoy publicando, pero la ingeniería me ayudó a estructurar, porque si vieran mis cuadernos, de repente no son... mis apuntes no son apuntes normales, son procesos de flujo, son diálogos, o sea, mis escaletas de los libros son como si fueran proyectos de ingeniería, porque así aprendí y así es como yo me entiendo en mi cabeza. Entonces, pues me ayudó. Al final, yo terminé diciendo que si no hubiera estudiado ingeniería, a lo mejor no estaría escribiendo. Entonces, pues cada uno, pues lo que le sirva y lo que vaya juntando en la vida, pues, lo va a ir aportando para su propio arte. Y bueno, lo del síndrome de escritor, creo que no hay escritor que no haya padecido el síndrome de impostor. Creo que no hay escritor que no haya padecido el síndrome del impostor, que de repente con una crítica te tiren o que no llenes un espacio, o incluso después de tener una presentación llena y que esté lleno de halagos, llegas a tu cuarto después de la feria y te sientes mal porque sientes que fue suerte o que no estabas a la altura de alguien más. O sea, es normal, y yo creo que a todos los escritores nos pasa. Entonces, cada quien tiene que ver cómo lidia con él. Claro. Pero yo creo que es un sentimiento normal para alguien que está haciendo una obra de arte y tiene el valor o el descaro, no sé cómo quieran llamarlo, de presentarla al público. Claro, decía Jorge Drexler, que me gusta mucho como músico, que el brinco más grande para él era cuando él compartía la canción con la primera persona, ¿no? Y que de ahí en adelante ya eran réplicas, de si lo escuchaban 1,000, 10,000 o millones de personas, ¿no? Y pasa que cuando estás escribiendo el manuscrito es tu historia y es muy personal. A lo mejor la compartes con tu pareja o con alguien de tu familia, pero sigue siendo tu historia y es muy personal. Y la primera vez que ya la leen en la editorial, es como un proceso de, como cuando entregabas un examen en la escuela de, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Lo hice bien? ¿Lo hice mal? Y cuando te lo entregan todo rayoneado, así como de, ok. Pero bueno, porque también ya que te lo entreguen. está el otro proceso de que escribes el manuscrito y tú sientes que escribiste el próximo premio Nobel, y entonces cuando te lo entregan todo deshecho, así como de te bajan los humos de
todavía estás aprendiendo, porque más la escritura es un proceso donde estás constantemente aprendiendo sobre todo, entonces te bajan otra vez, así como de, esto está mal, esto no funciona, este personaje hay que cambiarlo. Y entonces es cuando tú vuelves a aprender y otra vez te pega el síndrome del impostor, así como de, ay, es que los otros libros sí fueron suerte y ya no voy a poder volver a hacerlo, y otra vez tienes que volver a levantarte y reescribir y hacer. Claro, yo soy muy partidario de esta idea de que hay que comenzar para ser bueno y no ser bueno para comenzar, ¿no? Sí. Y permitirse ser un mal artista para poder llegar a ser un buen artista, ¿no? Pues ser artista, atreverse a ser artista y hacerlo sin miedo. Sí, muy bien. Y otra cosa, no quería soltarlo de lo que ahorita mencionabas de cuando hay esta retroalimentación y pues supongo que por un lado te están diciendo, oye, es que tú eres el siguiente, no sé qué nombre, ¿verdad? De Pascal Nobel. Y luego pero también al mismo tiempo te están diciendo, oye, pues es que esto es una basura, ¿verdad? Supongo que debe suceder también. Sí. Y a veces bueno, al menos a mí me pasa, no sé si compartas esto, que yo con muy poquitos comentarios negativos me tumban un montón de positivos, ¿no? Es con los que desgraciadamente a veces me quedo un buen rato, ¿no? Pensando. Sí, es que también uno, digo, suena feo decir media docena de libros, pero después de media docena de libros, sí aprendes a tomar los comentarios de quien vienen, aprendes que hay comentarios malos que sí aportan, Claro. hay comentarios buenos que realmente, o sea, para inflarte el ego, pues mejor tú solito en el espejo. Entonces, pues también hay que tomar con pincita los buenos y los malos comentarios y saber qué puede aportar y qué no puede aportar. Y con el mundo de las redes sociales, tú publicas un libro y hay retroalimentación inmediata hasta de gente que no ha leído el libro que te dice, no, ¿cómo? ¿Por qué hablas de este personaje? No sé qué, el personaje... Y hay gente que se mete a Amazon y se mete a Goodreads y deja comentarios en mi libro que son del personaje, que no son del libro. Entonces también es así como de... Hay que tomar esos comentarios en redes sociales así como de ¿qué onda? Y es este mundo digital, esta, no sé, presencia que de repente llegamos a tener como personas públicas, que pues sí afecta, o sea, al final sí te afecta porque te vuelves de alguna forma vulnerable. Claro, y que tiene también lado bueno y malo, ¿no? Es decir, también el tener este alcance pues nos permite realizar cosas y transmitir mensajes que de otra forma hace tan poco como 30 años hubiera sido imposible. Sí, por ejemplo, a mí me ha permitido vender libros, me ha permitido anunciar presentaciones, hablar de temas. Incluso cuando estoy escribiendo un libro, digo, estoy escribiendo este personaje y los mismos lectores me dicen, no se te olvide hablar de este otro personaje, no se te olvide hablar de este hecho. Entonces, se va volviendo un proceso de escribir un libro con tus lectores, aunque ellos no sepan exactamente qué estás escribiendo, y estás generando como ese interés de sí, voy a leer ese libro, lo voy a comprar, pero pues está este punto contrario de no, ¿para qué hablas? No eres historiador, no sé, o sea, te llegan, mientras más crezco en redes, me llegan más críticas y pues sí, uno también llega a una edad en que no se las toma tan personal y empieza a aplicar el botón de bloquear. Claro. Sin culpa. Sí, a mí me encanta. Vi el comentario en la autobiografía de Zlatan Ibrahimovic, un delantero sueco, de los mejores jugadores del mundo, y me gustó mucho la forma en que él decía que recibía la crítica. Él decía, sea comentario bueno o malo, lo tomo, lo siento y lo aviento, ¿no? Y decía, pero que hacía eso con los buenos y con los malos, porque él decía, cualquiera de los dos que yo me crea me va a hacer daño, ¿no? Sí, y además, pues tampoco puedes complacer a todos los lectores. Yo he tenido del mismo libro, así como de, no, este libro es muy cursi porque te fuiste mucho a los sentimientos y a los psicológicos, y del mismo libro el sentimiento contrario de, no fuiste lo suficientemente profundo. Entonces también es entender que no puedes complacer a todos los lectores y que al final, pues tu libro es tu obra de arte y será para cierto tipo de lectores que te acompañarán o no te acompañarán en el camino. Totalmente. ¿Te veremos escribir fuera del tema histórico? ¿Te late escribir en otro género? O sea, bueno, no más género, sino fantasía, ciencia ficción, demás. Pues de momento no, aunque la editorial quiere leer mi libro de vampiros que escribí hace un tiempo.
Pero creo que de momento me siento cómodo en lo histórico. Creo que es donde puedo explorar más la humanidad, mi humanidad, donde puedo seguir creando mundos, porque lo que me gusta del histórico es que o sea, tienes que recrear todo. O sea, el otro estaba hablando con un escritor y se burlaba porque yo le decía, es que cuando tengo que ver cómo se crean estos mundos me pongo a leer fantasía y ciencia ficción. Y me dice, pero eso no tiene nada que ver con lo histórico. Y yo le dije que o sea, sí, porque en lo histórico tienes que recrear todo, absolutamente todo, porque lo que está ahorita es completamente diferente a lo que había hace 200 años. Entonces tienes que ver cómo tienes que recrear casas, comida, vestido, forma de hablar. Entonces para mí me sirve mucho la ciencia ficción y la fantasía, que tiene que hacer lo mismo. Entonces es lo que me gusta de ese proceso creativo. O sea, me encanta escribir comida y que me dé hambre. Me encanta hablar de un edificio que ya no existe y que me den ganas de visitarlo. Entonces eso es lo que me emociona. Entonces voy a seguir un rato la ficción histórica mientras me sigue emocionando. Claro, yo creo que más de uno queremos leer el libro de vampiros, ¿eh? No. Por ejemplo, ¿en qué periodo lo escribes? ¿Previo? En tiempo moderno. Pero no me expliqué bien. Es decir, ¿lo escribes antes de comenzar a publicar formalmente? Sí, mucho antes. Muy bien. Ese libro es anterior a la cuenta de don Porfirio Díaz. Órale. Pues bueno, esperemos también tener oportunidad de leerlo, sea publicado formalmente o no. Porque es otra cosa, tú eres un escritor muy prolífico. Es decir, bueno, ahorita decías que suena feo media docena, pero pues es la verdad. Eres muy joven para tener tantos libros publicados. Lo cual lo digo como algo tremendamente positivo, ¿no? ¿Qué consejo le darías a los que van empezando en su propio medio, ¿verdad? O sea escritura o sea otro. Pues lo que pasa es que yo, o sea, me gusta mucho escribir y no quiero perder el hilo. Y yo sé que la escritura es un proceso de constancia. O sea, por ejemplo, ahorita que vivo de escribir, que estoy todo el día en mi casa, o sea, todos los días te levantas con, no, mejor hoy no escribo, pero igual ya mañana me pongo al corriente. Pero entonces eso se te va a ocurrir mañana y se te va a ocurrir mañana y te vas atrasando porque mañana vas a escribir lo que te tocaba escribir mañana y si no vas a empezar a dormir mal. Entonces tienes que escribir todo el tiempo, tienes que seguir trabajando en tu arte. Entonces generalmente cuando estoy terminando una novela ya sé cuál es la siguiente novela. Y si no es la siguiente novela me pongo a escribir cuentos o algo, o sea, tengo que seguir escribiendo, me gusta escribir. Entonces, ahora que vivo de escribir y que la editorial me está pidiendo cada vez más libros, pues han sido publicaciones constantes. Entonces, quizás, y ya se los dije, quizás en lugar de tener 2 libros chiquitos, podrá trabajar uno grande como Yo Díaz, pero bueno, son cosas que yo tengo que tratar con la editorial y como yo quiero contar mis historias. Pero pues al final es lo que a uno le gusta. Si uno quiere escribir, pues que escriba. Si uno quiere cocinar, que cocine, que pintar, que pinte. Al final el punto es que uno viva, que disfrute la vida y haciendo lo que más le gusta. Y pues eso, no me gustaría arrepentirme al final de mi vida de no haber escrito un libro que me hubiera gustado trabajar, de no adentrarme en una historia por miedo o porque no le di el tiempo. O sea, son historias que quiero contar y hay muchas historias que quiero contar y no voy a dejar, mientras haya vida, voy a seguir escribiendo. Perfectísimo. Y quería preguntarte, bueno, me acordé ahorita porque lo traía en la cabeza en Sandman, un cómic que me gusta mucho, que llegan y en el mundo de los sueños ven los libros justo que los escritores no alcanzaron a escribir, ¿no? Y entonces ves una serie de títulos que se quedaron pendientes, ¿verdad? Y se me hizo una imagen de lo que más me gustó de leer en ese cómic y que ahorita me la recuerdas, ¿no? De decir, bueno, hay que intentar agarrar todos los que podamos y ponerlos aquí, ¿no? Sí, y también pues que uno también tenga cosas que contar sobre la historia, sobre estos procesos, sobre qué es México. Entonces también mis libros tienen muchas esas reflexiones de qué es México, de dónde venimos y hacia dónde vamos, que quizás son mis reflexiones, pero me gusta mucho que los lectores en las presentaciones traigan también ese gusanito o les haya puesto esa semilla y que sigan haciendo esas preguntas, porque pues al final la ficción es donde estamos generando ese interés, donde estamos creando personajes
interesantes con los que nos podemos relacionar. A veces nos pasa que vemos en ficción, ya sea cine, televisión o libros, que de repente somos muy malinchistas y vemos hacia afuera y admiramos cosas que se están haciendo afuera, cuando adentro estamos haciendo también grandes cosas y se están haciendo las reflexiones que el país necesita. Porque pues está muy padre que haya series de fantasía en Inglaterra, pero pues yo no creo que se nos deje muchas reflexiones sobre de dónde viene México. Entonces también de repente hay que voltear hacia adentro y ver qué estamos haciendo, qué estamos escribiendo, qué estamos los escritores reflexionando y aventando al mundo, y al final pues cuál es el futuro de todo esto. De acuerdísimo. Y quería también no dejar de hacer énfasis, platicábamos ahorita justo antes de empezar el programa que te decía que yo, por ejemplo, alguna vez compré un PDF en tu página, hace ya casi 10 años, pero tú tenías ya mucho material escrito antes de profesionalizarte, y eso es algo que no quiero dejar de hacer énfasis, ¿no? Que tú ya practicabas la escritura, yo me imagino que de forma constante. No sé si tenías el espacio para hacerlo con la misma disciplina que lo hagas hoy. Pues sí, empecé a escribir todos los días. Si no escribía un cuento, escribía un diario. Creo que es importante que los escritores lleven un diario. Y así fue como cuando empezó a pegar la cuenta de Porfirio Díaz, le puse el blog de Don Porfirio, y entonces Porfirio recordaba cosas de su gobierno y lo hacía en primera persona, y estaba padre. Recibía 100,000 visitas al mes. Y se me ocurrió juntar los mejores textos y autopublicarlos, y le fue bien. Bueno, vendió 1,000 ejemplares en 6 meses, y ya la verdad no le di mucho seguimiento, pero pues fue mi primer libro, de hecho, autopublicado. Y desde entonces sigo, como les decía, si no tengo una novela, estoy escribiendo un cuento, estoy escribiendo en mi diario. O sea, es estar generando estar contando, estar escribiendo. Y como yo escribo a mano, pues estar moviendo la mano. Para mí es importante escribir a mano, porque puedo rayar, puedo hacer apuntes en los márgenes de voy a mover este capítulo, este personaje no funciona, hay que cambiar esta fecha. Entonces para mí es otro proceso. ¿De niño ya escribías? Sí. Mi mamá se burla porque las cartas de Santa Claus de mi hermana eran así como de: hola Santa Claus, quiero este juguete, saludos. Y mi mamá guarda unas cartas así como de es que tú le escribías una carta a Santa Claus y le escribías una carta de 10 páginas. A los corintios, haz de cuenta. Sí, dice que eran epístolas bíblicas. Entonces ahí las tiene. Algún día valdrán algo. ¿Tuviste algún ejemplo puntual que tuvieras, ya sea familiar o de profesor o de algo que te empujara por este lado? No, más bien fue que a mí me gustaba escribir. Entonces, así de plano. Sí, y participaba en primaria, secundaria y preparatoria en los concursos de cuento, y ganaba. Por ahí tengo en la bodega todavía los premios. Sí, fue curioso. Órale. A lo mejor no debía haber estudiado ingeniería. ¿Quién sabe? Pero bueno, eso es otra duda. ¿Lo volverías a estudiar hoy? No, estudiaría historia. Historia. Yo creo que, de hecho, quiero estudiar historia ya profesionalmente. Órale. Creo que hubiera aportado otro sabor a las novelas, quizás un poco más riguroso. O sea, sí investigo, sí voy a los ensayos, a los archivos y consulto historiadores, pero no sé si sería más a través del síndrome del impostor. No sé si soy lo suficientemente riguroso con la parte histórica. Oye, Pedro, pero ¿no crees que el no haber estudiado historia igual y te permite explorarlo más libremente y no desde una perspectiva de historiador de que, híjole, no la vaya a regar, o más ansioso, más riguroso, tal vez? Bueno, me ha tocado hablar con historiadores que han intentado incursionar en la ficción histórica, y su tema es que tienen miedo de decir: es que no sé si el personaje hubiera pensado esto o si hubiera vestido. O sea, tuve una discusión con un historiador que me decía: es que en esta escena lo pusiste vestido así, comiendo tal. Y yo, pues sí, pero no tenemos evidencia de eso. Y yo, no, es ficción histórica. Pero es que no puedes ponerlo porque no sabes si pasó. Yo, pero es ficción histórica. En ficción histórica tengo que llenar los huecos. Hice la investigación, sé que comían esto, sé que se vestían así y hablaban así. Entonces, pues yo estoy llenando los huecos, estoy aderezando la escena. Es lo que te da la ficción. El ensayo tiene que ser muy puntual con los hechos, y la ficción tiene que hablar de sentimientos, de pensamientos, de tramas.
Entonces, sí le pasa mucho a los historiadores. Claro. Tienes razón, quizás no. Sí, porque estoy aquí. es otra cosa, que en la vida normalmente pues tenemos las opciones acotadas por nuestras circunstancias, pero si nos las vamos a acotar nosotros solo en una página en blanco, pues quizá no sea la mejor idea, ¿no? No lo sé. No sé, al final estoy aquí porque la vida me trajo hasta aquí, entonces si hubiera sido diferente, probablemente no estaría yo aquí publicando. Claro. Hay otra cosa que no me quería quedar sin que comentáramos, y era que yo considero que eres muy bueno hablando en voz de los personajes. Es decir, he leído tanto cuentos tuyos en primera persona como ahora con tu nuevo libro que hablas en primera persona igual, ¿verdad? En voz de las mexicanas que hicieron historia. Y quería preguntarte a nivel de proceso creativo, ¿cómo haces para entrarte en la voz de un personaje, ¿verdad? Es que yo soy de la escuela de Robert Graves. Escribió Yo Claudio porque tuve unos papás muy normales que me dejaron leer, bueno, que me permitieron leer Yo Claudio a los 8 años, porque pues, es muy padre que un niño a los 8 años esté leyendo una historia sobre incesto, asesinato, tramas políticas, pero bueno. Y me llamó mucho la atención que este personaje hablara en primera persona, pero no solo hablara, o sea, contara su versión y se estuviera defendiendo. Entonces, me pareció importante que estos personajes históricos pudieran contar su versión, pudieran defenderse de lo que se les decía, pudieran ponerle fin a ciertos mitos. Y aporta a que sientas las voces, sientas al personaje cercano. Cuando te lo está contando, porque siento que son libros muy íntimos, cambia la perspectiva, los sacas de la foto. Y para lograr eso, pues sí, para mí es un proceso de prueba y error de qué voz puede funcionar. Pero además estoy haciendo muchas pruebas, y en el momento en que encuentro la voz, solito el personaje detona y se sigue. Entonces, es cuando ya el personaje vive en tu cabeza. Y entonces no te deja en paz y quiere que cuentes ciertas cosas, incluso cosas que no tienes planeadas, el personaje te las empieza a soltar y a decir. Cosas que, por ejemplo, me pasó con Zapata, cosas que me salieron muy naturales y que luego descubrí que sí eran así. Entonces, no sé si estoy haciendo de medium o no, pero sí es este personaje que habita en tu cabeza, estas voces, y que luego además me causan pesadillas, porque cuando me estoy tardando mucho en el libro empiezo a soñar con los personajes, así como de ya, termina el libro. Y se vuelven, pero además vives con estos personajes un año, entonces cuando terminas el libro y se deja de oír esa voz, no sé si lo he escuchado de varios escritores. Al menos a mí sí me pasa, pasas por un proceso de duelo cuando terminas el libro, así como de ya esta voz ya no la vas a volver a escuchar, ya fue, y tienes que ahora vivir sin esa voz, que también es otro horror. Hay silencio en tu cabeza y no sabes qué hacer con ese silencio. Claro. Y Le quería preguntar yo a los dos, pues como sé que los dos escriben, si podrían comparar este proceso de personificar al personaje, valga la redundancia, redunde la redundancia, a ver. pero si lo podrían comparar ustedes tal vez con la actuación, o sea, ser un actor en ese momento que estás escribiendo cierto personaje, pues lo personificas y igual y se acaba la obra y acabaste el rol y ya no lo tienes tan presente. No sé, a la mente pues me viene, por ejemplo, Joaquín Phoenix con el Joker, que famosamente Claro, pues se mete en el personaje y conoce más, y igual y hasta pues llegas a escarbar de una manera con ese método que igual y al explorar la historia simplemente no se puede llegar ahí. Sí. Pedro, a ver. Pues en mi caso sí, o sea, sí te vuelves el personaje. A veces te vuelves el personaje, a veces nada más es una voz en tu cabeza. Y hay veces que sí, al menos yo tengo que escenificar algo, así como estoy en mi cuarto, solo cierro la puerta y empiezo a hablar como si fuera el personaje. Es que también te ayuda cuando estás haciendo mucho diálogo, hablarlo o leerlo en voz alta, porque es cuando te das cuenta si el diálogo funciona o no, si es natural o no. Entonces, pues sí, te vuelves el personaje. Digo, no quiero decir que soy Norman Bates, pero sí, te vistes de otra piel, incluso hablas diferente. En mi caso tengo que hablar como si estuviera en el siglo XIX, entonces así estoy
pues trabajando. Entonces, pues eso es lo feo, que cuando terminas la novela ya no tienes esta emoción de ya no soy Zapata, ya no tengo la voz de Zapata, ya no tengo más que investigar del personaje, ya no tengo nada más que decir. Es así como, te da un sentimiento de orfandad, ¿y ahora qué hago con este silencio? Claro, no, totalmente de acuerdo. A mí puntualmente no sé si podría compararlo con la actuación porque nunca he actuado a nivel profesional, vaya, he tomado talleres de actuación, pero hasta ahí. Sí creo que hay una parte, como menciona Pedro, donde dices, bueno, yo sí sentí así como cuando acabas una serie y dices, híjole, ya fue, nomás que el sentimiento así por 100, ¿no? Y ahorita que decía Pedro, también retomando eso, porque la verdad, yo pensé que nomás a mí me había pasado y pues resulta que no, me tocó eso, que cuando terminé mi primera novela, luego un día ya la había acabado y sueño con el personaje una vez y entonces pues dije, no, y regresé e incorporé un poco pues una cosa que me menciona en el sueño, ¿no? Lo cual dije, híjole, se me hace que contar esto públicamente a ver si no me ven como loquito, pero pues sucede eso, ¿no? Y Todos estamos loquitos bueno, un poco, eso sí, como quiera. si te acercas lo suficiente a cualquiera, a lo mejor... Si estuviéramos raras, cuerdos, ¿no? no escribiríamos. Tú, Pedro, te iba a preguntar también eso, si has incorporado algo de Sí, que veas en sueño. Es que todo suma. Estás de repente leyendo algo que no tiene nada que ver y llega una idea, hay una idea en ese libro o una frase y dices, ¿cómo hubiera vivido esto el personaje? Para más, es automático y se incorpora al libro o en una serie o una película. O sea, nunca sabes de dónde va a llegar esa idea o de un sueño. Entonces, hay que estar abiertos a todo. Perfecto. Me gustaría que cerráramos también con esta parte, porque sé que haces investigación previa a los libros. Y leí que fuiste, por ejemplo, en el caso de Iturbide a Estados Unidos a revisar el archivo allá. En el caso de Díaz, pues que toca que en tu universidad donde estudiaste tenían el mayor archivo histórico que hay en México. Y vaya, ¿dónde encuentras tú, o simplemente es en una intuición de me siento cómodo en este punto es historia y en este punto es ficción? No, busco, bueno, lo de Iturbide más bien contacté al archivo y Ok. me mandaron documentos digitalizados. Ah, excelente. Pues mira, aparte de leer ensayos sobre el tema o sobre la época, de ver series o películas también que hablen del personaje para saber qué se ha contado y qué puedo aportar yo. Y a partir de allí armo una escaleta y yo sé más o menos qué tengo que buscar en los archivos, porque pues, ni modo que llega yo al Archivo General de la Nación de hola, voy a escribir una novela de Emiliano Zapata, ¿qué me das? Uh-huh. Entonces, pues más o menos sé qué buscar. Bueno, también sí te ayudan. Y así voy armando pues la escaleta, voy armando el perfil psicológico de los personajes, que es muy importante porque luego creen que cuando hacemos ficción histórica estamos haciendo copia y calca de algo, así como si estuviera la novela escrita y lo estuviera traspasando a mano. Y no, o sea, tienes que realmente crear un personaje literario a partir de un personaje real que sea consistente con el personaje real, que sea consistente con su época y que sea un personaje lo suficientemente complejo para que tú puedas arrastrarlo durante 500 páginas. Entonces, yo parto del personaje, de entenderlo, de comprenderlo, y ya que tengo el personaje, entonces ya empiezo a entender las personas que lo rodeaban y sus tiempos, y a partir de ahí pues ya empiezo a escribir. Ahora, por el viaje psicológico que representan estos personajes, suelo empezar escribiendo el final. Órale. Porque, o sea, tú te vuelves el personaje. Entonces, ser este personaje que de repente va creciendo, se va haciendo famoso, se va volviendo importante y de repente pues tiene su caída, como todos estos personajes históricos, o sea, te arrastra. Uh-huh. Yo escribí parte del exilio de Porfirio Díaz al principio y parte al final. Y cuando llegué al final, a regresar al exilio, a lo que me faltaba, o sea, te deprimes, te sientes mal. Yo estaba llorando frente a la computadora. Hubo una parte de cuando él se despide de su hija al final, que fue de lo último que escribí, que de repente me entró un sentimiento terrible. O sea, ya anímicamente yo estaba muy mal. Y entonces se está despidiendo de su hija y me senté enfrente de la computadora, porque eso lo decía en la computadora, me senté a llorar. Entonces,
pues también, es que les digo que escribir es un viaje psicológico, un día te ríes, un día estás arriba, un día estás abajo y... Claro. No, y parte Pasa. yo creo de imprimir esos sentimientos y que luego resuenen en cada lector, Sí. esperemos. Es que luego es curioso porque hay escenas que sí resuenan en algunos lectores que sí son los mismos sentimientos que tú tenías y hay otras que los escribías porque tenías que pasar por ahí que a lo mejor en el momento de escribir no lo sentiste tanto, pero sí generan ese sentimiento en el lector. Entonces también es muy curioso porque cada lector parece que tiene un libro diferente. Entonces me mencionan diferentes cosas del libro, cosas que para mí no eran importantes, pero para ellos sí, o cosas que les tocaron, que para mí no, en lo particular no. Entonces parece que cada lector tiene un libro diferente y eso está rico porque te hace ver que tu libro son muchos libros y empiezas a apreciar cosas de tu libro que no habías hecho cuando lo escribiste. Extraordinario. Sí, Pedro, estás ahora con canal de YouTube, estás presentando libro. Sí. Yo quisiera que nos dijeras, para los que apenas tienen intención de comenzarte a leer, ¿por qué libro empiecen? Y además, ¿de dónde te podemos seguir en redes sociales? Pues yo les recomiendo empezar con Yo Díaz, que yo creo que es mi mejor libro, y para que se den una idea más o menos de cómo escribo. Y pues cualquier duda, comentario, mentada de madre, lo que gusten, manden en mi cuenta personal de Twitter e Instagram, que es @PedroJ86, y en Facebook estoy como Pedro J. Fernández Escritor. Perfecto. Canal de YouTube, platícanos. Pues mi canal de YouTube hago reseñas de libros, doy consejos para escribir, a veces hablo de telenovelas. También se vale. Y pues ahí también acepto comentarios y sugerencias de todo. Y pues ahí también me encuentro como Pedro J. Fernández. Perfecto. También tengo una recopilación ahí de presentaciones y entrevistas. Excelente. Ahí te vemos entonces. Limón, platícanos dónde te podemos seguir. Yo estoy en Twitter como Limilemon. Ujú. Tengo otra cuenta donde nada más pongo pensamientos diarios, que es Dat Hominem, D de dedo, A, T de Terminator, Hominem con H. Excelente, ahí te leeremos Gracias. también. A mí me pueden encontrar en Twitter como @bandidodiamante y en Instagram como @elbandidodiamante porque ya me habían ganado la cuenta. Y pues por ahí nos leemos. Pedro, tenemos una tradición aquí en el podcast donde al final de cada episodio el invitado le dice a la audiencia qué disco de música se vaya a escuchar al terminar el podcast. Me van a ver feo. Bueno, generalmente recomiendo discos en inglés, pero hoy como estamos hablando de México, y dado lo que pasó en últimas fechas, he estado escribiendo con el Sinfónico de José José. Excelente. Entonces, pues si escuchan el Sinfónico de José José y se abren un tequila o un mezcal y se lo echan a mi salud, pues se los agradeceré. Yo así lo voy a hacer, tenlo por seguro. Pedro, Gracias. muchísimas gracias, que estén muy bien y aquí nos escuchamos el siguiente lunes. Hasta luego.